Buenas tardes, Dios les bendiga. Continuamos con las clases que hemos estado viendo. El mes de septiembre fue un poco atípico con respecto a las clases que vimos, porque fue todo el mes, ¿no es cierto?, con respecto al mes de la Biblia. Pero ya ahora continuamos con las clases del material que ustedes tienen, ¿no? Las lecciones se siguen dando correlativamente. Vamos a hacer una oración, así damos comienzo a esta nueva clase. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, Señor, por esta nueva clase, porque tú nos permites instruirnos en tu palabra, conocerte más, compartir, Señor, tus enseñanzas. Muchas gracias, Padre. Bendigo la vida, Señor, de mis hermanos que en el día de hoy están escuchando y están participando de estas clases, Señor, y de este nuevo método que este año ha transcurrido prácticamente, Señor, pero aún así no hemos dejado de impartir, enseñar y aprender nosotros de tu palabra. Bendice a cada persona que está escuchando, te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase de hoy se llama entonces la Santa Cena. Es la lección número 14. Así como el bautismo, que fue la clase de la semana pasada, es, ¿no es cierto?, algo simbólico. La Cena del Señor también es un acto simbólico que dejó instituido el Señor Jesús en la palabra de Dios, o sea, quedó registrado en la Biblia para el conocimiento nuestro y para que nosotros también lo practiquemos de la misma manera. Dice, y para entender qué es la Cena del Señor o la Pascua, como así se le conocía en el Antiguo Testamento, tenemos que remontarnos a la historia del pueblo de Israel, donde tuvo su comienzo y por qué Dios lo hizo así. Más bien, podríamos decirnos, ¿para qué Dios permitió que esto aconteciera así? Desde la salida de Israel de Egipto, alrededor del año 1445 a.C., el pueblo hebreo, más tarde llamado judío, ha estado celebrando la Pascua cada año en primavera. Después de más de 400 años de sujeción en Egipto, Dios terminó de librar de la esclavitud a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Levantó a Moisés y lo confrontó a Faraón con el mandato de Dios, que Dios le dijo a Moisés que le diga al pueblo de Israel, a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y para recalcar la seriedad de este mensaje, Dios envió por medio de Moisés las 10 plagas, o sea, los juicios sobre la nación egipcia. Cuando llegó la décima y última plaga, a la que ¿no es cierto?, no daría alternativa a Faraón de seguir, ¿no es cierto?, reteniendo al pueblo de Israel, porque en las 9 plagas anteriores, Faraón, ¿no es cierto?, medio como que por ahí mostraba cierta disposición a dejarlos salir, ¿no es cierto?, a los israelitas de ahí, de Egipto, pero después era como que se arrepentía y no los dejaba salir. Pero con esta plaga, que fue la última y fue la más severa, no le quedó otra alternativa a Faraón que dejar salir a los israelitas, ¿no?, de la tierra de Egipto. Dice, Dios envió un ángel. Este ángel de la muerte pasó por todo Egipto
para que destruyera a todo primogénito en la tierra de Egipto, así, ¿no es cierto?, de los hombres como de todas las bestias. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo 12, versículo 12. En Éxodo capítulo 12 vamos, ¿no es cierto?, a encontrar la última plaga con la que Dios envió, ¿no es cierto?, para que Faraón dejara ir libre a los israelitas. Dice, ¿cómo los israelitas viviendo en Egipto no podían escapar del ángel exterminador? Entonces, de acá, ¿no es cierto?, viene la orden de parte de Dios. El Señor les dio una orden específica a su pueblo. Ellos tenían que obedecerle. La obediencia resultaría en la protección para toda la familia hebrea y para cada hijo primogénito de ellos. ¿Qué debían hacer? Bueno, acá viene, ¿no es cierto?, la historia con lo que se conoce la Pascua. Cada uno de ellos debía tomar un cordero macho de 1 año, tenía que ser un animal sin defecto, no tenía que tener ninguna enfermedad, y debían matarlo a la puesta del sol en el día 14 del mes de Abib. Esto era en primavera. Las familias más pequeñas podían compartir solo un cordero, porque por ahí habían familias pequeñas que un cordero, ¿no es cierto?, era mucha cantidad, entonces lo podían compartir con otra familia. Al matar a este animalito, a este cordero, parte de la sangre del cordero sacrificado tenía que esparcirse sobre los postes y el dintel de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra, pasaría sobre aquellas casas que tenían sangre esparcida sobre ellas, y de aquí se deriva el término Pascua, del hebreo Pesaj, que significa saltar o pasar por alto, pasar de largo o perdonar. Así que, por la sangre del cordero sacrificado que los israelitas habían hecho cada uno de ellos, se les perdonó el juicio de muerte que vino sobre todos los primogénitos egipcios. O sea, ellos tenían que matar un corderito sin defecto, tenían que poner esa sangre en algún recipiente y pintar los dinteles de sus puertas, ¿no es cierto? Y de esta manera, cuando pasara el ángel de la muerte, iba a ver las puertas pintadas con esa sangre, y el primogénito israelita que estuviera viviendo en esa casa no iba a morir. Digamos entonces que por ahí nos podemos preguntar por qué Dios utilizó esta señal de la sangre. No era que Dios no distinguía a Israel de los egipcios, sino que fue una señal o una orden que Dios le había dado a los israelitas, ¿no es cierto?, usando la vida de Moisés, y los israelitas tenían que actuar con obediencia, ¿no es cierto? Esta sangre, ¿no es cierto?, simbolizaba a lo que después, siglos después, ocurriría, ¿no es cierto?, con la redención. La sangre del cordero era algo simbólico, ¿no es cierto?, y estaba hablando acerca de la redención por medio de Cristo, o sea, por la sangre que iba a ser derramada, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario. Entonces, esa sangre estaba simbolizando, ¿no es cierto?, la muerte de Cristo. Por esto decimos entonces que la Pascua, ¿no es cierto?, es algo simbólico. Entonces, decimos que esa sangre derramada, ¿no es cierto?, era para enseñarle al pueblo la importancia de la obediencia y de la redención por sangre, preparándolo así para el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, cosa que acontecería siglos después. Seguimos viendo un poquito más entonces acerca de la historia de este acontecimiento tan importante. En Éxodo, capítulo 12, versículo 11, vemos ahí, ¿no es cierto?, que los israelitas tenían que estar vestidos y listos para salir, y se les ordenó que asaran el cordero. O sea, ellos tenían que estar preparados, tenían que estar listos, ¿no es cierto?, para salir, algo de urgencia. El cordero lo tenían que asar, no lo tenían que comer hervido. Y tenían que preparar el pan sin levadura. Debían comer el alimento y partir deprisa. Todo sucedió, todo tal como el Señor les habría hablado. Esto lo vemos en Éxodo, capítulo 12, del 29 al 36. Desde aquel momento de la historia del pueblo de Dios, celebró la Pascua cada primavera en respuesta a la orden que todo esto debería ser estatuto perpetuo. Lo podemos leer en Éxodo 12:14. Esto era un sacrificio conmemorativo. Solo el sacrificio inicial en Egipto fue un sacrificio eficaz. O sea que el cordero que se sacrificó, ¿no es cierto?, ese día que los israelitas tenían que partir, solamente ese sacrificio en el Antiguo Testamento fue el sacrificio eficaz, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, la orden que dio el Señor sería recordar aquel acontecimiento, pero solamente como un acto, ¿no es cierto?, conmemorativo. Antes que se construyera el templo, los israelitas se reunían en las casas, mataban un cordero, quitaban toda la levadura de sus hogares y comían hierbas amargas. Todo esto tenía un significado, ¿no? Lo más significativo es que volvían a contar el relato del milagroso éxodo de sus antepasados de la tierra de Egipto. O sea que ellos, libres, ¿no es cierto?, de la esclavitud, cuando todavía no tenían sinagogas, templos donde reunirse, se reunían en sus casas, ¿no es cierto?, hacían este acto, ¿no es cierto?, de matar un cordero, lo comían en familia, con pan sin levadura, con hierbas amargas, que todo esto tenía un simbolismo igual, y le contaban, ¿no es cierto?, a sus hijos la historia del por qué hacían estas cosas, ¿no es cierto?, a qué se debía que hacían esto y todo lo que había significado. Entonces ellos tenían que relatar la historia. Así dice, los judíos en la época del Nuevo Testamento guardaban la Pascua. Dice, y el único incidente de la niñez de Jesús registrado en las Escrituras ocurrió precisamente cuando sus padres lo llevaban a Jerusalén para la Pascua a la edad de los 12 años, ¿no es cierto? Entonces, Jesús también, ¿no es cierto?, fue en su niñez, ¿no es cierto?, que no se relata mucho de la niñez de Jesús en el Nuevo Testamento, pero este acto quedó, ¿no es cierto?, registrado de cuando Jesús fue llevado por María y José, ¿no es cierto?, a Jerusalén, a esta fiesta, ¿no es cierto?, de la Pascua. Y Jesús siempre asistió a esta fiesta de la Pascua. Dice, la última cena que comió Jesús con sus discípulos fue también una comida pascual, o sea, fue algo también simbólico. Dice, Jesús mismo fue sacrificado en la Pascua como el Cordero Pascual que libera del pecado y de la muerte espiritual. Obviamente a todos los que creen, ¿no? La Pascua y Jesucristo. ¿Qué es la Pascua para nosotros los cristianos?
Para los cristianos, la Pascua abarca un simbolismo profético significativo que señala a Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña explícitamente que las fiestas judías son sombra de lo que ha de venir. En Colosenses 2:17 lo tenemos y en Hebreos 10:1. Por ahí no leo los textos por falta de tiempo, ¿no es cierto? Corre tan rápido el tiempo que no hacemos tiempo de buscarlos y leerlos, pero les doy las citas bíblicas para que ustedes puedan corroborarlo. Dice, lo más importante del acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Asimismo, la salvación, dice que recibimos, ¿no es cierto?, de Cristo, llega al creyente mediante la maravillosa gracia de Dios. Lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y el propósito de la sangre aplicada a los postes de las casas era salvar a los hijos primogénitos de la muerte. Recuerda que hablamos, ¿no es cierto?, hace unos minutos de esto. Y esto simbolizaba el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz a fin de librar a todos aquellos que creyeran en la muerte expiatoria y salvarnos, ¿no es cierto?, de la ira de Dios y del pecado. El Cordero Pascual era una víctima, dice que fue el sustituto de los primogénitos israelitas. Esto señala a la muerte de Cristo como sustitución de la muerte del creyente. O sea que cada uno, ¿no es cierto?, de los pecadores que deberíamos haber muerto en el lugar de Cristo, Cristo fue nuestro sustituto, ¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 llama a Cristo nuestra Pascua. Dice, el cordero macho que se separaba para darle muerte tenía que ser sin defecto. Y esto prefigura la impecabilidad de Cristo, el perfecto Hijo de Dios. Esto lo vemos en Juan 8:46. El acto de comer el cordero representa la identificación de la comunidad israelita con la muerte del cordero. Asimismo, tomar la cena del Señor representa la participación del creyente en la muerte de Cristo, una muerte que nos salva de la perdición eterna. Hacemos esto entonces en memoria de aquel sacrificio, porque ese fue el sacrificio eficaz. Cristo fue el sacrificio eficaz, el único sacrificio. Ya no tenemos que hacer más sacrificios, sino cuando celebramos la cena del Señor, ¿no es cierto?, es un acto simbólico recordando lo que Jesucristo hizo, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros, y también recordando que Él volverá otra vez. La aspersión de la sangre sobre los postes se hizo en fe, en una fe, ¿no es cierto?, obediente. Esto lo vemos en Éxodo 12:28, como también en Hebreos 11:28. La salvación mediante la sangre se obtiene solo mediante la obediencia a la fe, ¿no es cierto?, en Cristo. Lo vemos en Romanos 16:26. Podríamos decir entonces que la Cena del Señor es como una predicación continua del hecho central del Evangelio, predicación que se prolonga en un continuo presente, desde un hecho pasado, consumado, dice, de una vez y por todas, hasta un futuro seguro y siempre inminente. Los símbolos del pan y del vino nos traen a la mente y al corazón el hecho asombroso, dice, pero real, del insondable misterio del Dios infinito. Dice, e infinitamente santo, dice, hacia los miserables criaturas pecadoras que somos todos los seres humanos. Por eso, la Cena del Señor debe estar animada entonces siempre
de gratitud, dice, de un amor sin límite hacia Dios y hacia el prójimo, ¿no? Dice, y también, ¿no es cierto?, así como con nuestros hermanos copartícipes de la misma bendición. Entonces, cada vez que celebramos la Santa Cena, debemos hacerlo, ¿no es cierto?, en recordatorio, ¿no es cierto?, a lo que Jesús hizo, ¿no es cierto?, a su muerte expiatoria. Entonces nosotros recordamos ese acto y lo celebramos como con alegría, con gozo, compartiendo, ¿no es cierto?, entre los hermanos, ¿no es cierto?, entre todos aquellos que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces debemos recordar esa obra maravillosa y también, ¿no es cierto?, tener en cuenta y recordar de que Él vendrá nuevamente. Entonces, hasta aquí es un poquito el comentario de lo histórico, ¿no es cierto?, de este evento. Ahora vamos a ir a sus hojitas, o sea, sus lecciones que tienen en fotocopia. Y vamos a ir completando lo que el tiempo nos permita. Entonces, el tema dijimos que es la Santa Cena. Dice, la Santa Cena o Cena del Señor fue instituida entonces por Jesucristo cuando cenó con sus discípulos por última vez antes de su muerte. Lea el siguiente relato tomado de la Biblia, en 1 Corintios 11, 23 al 26. Recuerden de que en sus hojas los textos están un poquito diferentes a la mayoría de las Biblias que ustedes tienen en sus casas. Pero el versículo 23 dice, la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen este pan y beban de esta copa. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, la pregunta es, ¿ha leído el pasaje? Obviamente que lo tienen que leer, ¿no es cierto? Y ahí completan que sí. Entonces, ¿qué le sucedería al Señor Jesús esa misma noche? Entonces lo tenemos ahí en el versículo 23. Iba a ser, ¿qué dice? Traicionado. El Señor Jesús instituyó la Santa Cena en la noche que fue entregado, o sea, traicionado, es decir, antes de su, ¿qué? Muerte, ¿no es cierto? Jesús dijo del plan en el versículo 24, ¿no es cierto? Esto es mi, ¿no es cierto? ¿Qué dice el versículo 24? Este es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes, ¿no es cierto? Hablando acerca del pan, ¿no es cierto? Jesús dice de la copa, en el versículo 25, este es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. Ahí tiene una aclaración, abajo donde dice nota, dice la copa significa aquí su contenido, o sea, el vino, ¿no es cierto?, que simboliza la sangre de Cristo. En punto 5 dice, Jesús habló de su cuerpo que sería entregado a muerte y de su sangre que sería derramada. ¿A qué acontecimiento se refirió? Entonces dijimos a su muerte. El punto 6 dice entonces, ¿qué acontecimientos recordamos en la Cena del Señor? ¿No es cierto? La que dice la muerte de Cristo. Aprenda de memoria estas palabras de Jesús referente a la Santa Cena con su cita. Hagan esto en memoria de mí. Esto lo encontramos en 1 Corintios 11, 24. Entonces, recordemos que cada vez que celebremos la Pascua o la Cena del Señor, ¿no es cierto?, que en estos días pasados lo hicimos, recordamos, ¿no es cierto?, este acontecimiento tan importante que fue
la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para hacernos recordar su muerte, o sea, para traerla a la memoria, Jesús usó dos elementos visibles. Dice, elementos visibles son cosas que podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, dice, ¿cuáles son estos dos elementos visibles que se usan en la cena del Señor? Entonces, ¿qué son? El versículo 23 dice, el pan, dice, y la copa, o sea, el vino, ¿no? El punto 10 dice, ¿qué acontecimiento recordamos en la cena del Señor? Su muerte. ¿Qué elementos visibles se usan entonces? El pan y el vino. En el bautismo se usa también un elemento visible. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Entonces ahí tienen ustedes el pan, dice, y el vino. El punto 13 dice, Dios nos manda a usar elementos visibles en el bautismo y en la cena del Señor, para que al verlos, sentirlos y gustarlos, nuestra fe sea fortalecida, ¿no? Así como en el bautismo, en la clase anterior, ¿no es cierto? Los elementos visibles eran el agua, ¿no es cierto? Entonces, al pasar por el bautismo, nuestra fe fue fortalecida. Así también lo es en cada oportunidad que tenemos de celebrar la Santa Cena. Nuestra fe es fortalecida, ¿no? Dice, el uso de estas cosas nos ayuda a tener menos fe, más fe o confianza en lo material. ¿Qué vamos a poner ahí entonces si nuestra fe, nuestra fortaleza, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, crece, entonces vamos a tener más fe. ¿Qué representa el pan? Vemos los versículos 23 y 24 del pasaje citado. Entonces el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa representa la sangre de Cristo. Dice, Cristo dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Lo vemos en Juan 6:56. En la cena del Señor expresamos entonces nuestra unión ¿con quién? Con Cristo. Y nuestra unión también, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos en la fe. En muchos pasajes del Nuevo Testamento dice que vivimos en Cristo y Él en nosotros. El subtítulo de este curso, ¿no es cierto?, La vida de Jesucristo en usted, nos recuerda esta gloriosa verdad, que Jesús vive, ¿dónde? En cada uno de nosotros, en lo que le hemos creído, ¿no? Dice, ¿en qué momento especial puede recordar usted esta preciosa unión que tiene con Cristo? Al participar en la cena del Señor. Obviamente que somos, ¿no es cierto?, perdón, somos conscientes de que nuestra unión con Cristo no la practicamos solamente en la cena del Señor, sino que es nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria está unida a Él, ¿no es cierto?, por medio de la oración, de la búsqueda de la presencia del Señor, de la lectura de la palabra, de vivir por fe, de caminar en fe, en obediencia, ¿no es cierto?, conociéndole a través, ¿no es cierto?, de su palabra. Nada más que la cena del Señor es un día, es un acto especial que hacemos, ¿no? ¿En qué momento especial puede recordar usted que esta preciosa unión? Entonces, en la cena del Señor. Por lo tanto, cuando come el pan y toma de la copa en la cena del Señor, puede pedir con fe, así como el pan y el vino sirven de sostén para su cuerpo, que su vida espiritual entonces sea alimentada y fortalecida continuamente en unión con Cristo. Entonces, como decíamos, nuestra vida espiritual, ¿cómo va a ser fortalecida? Mediante esa relación viva que tenemos con Él, en esa comunión a diario, ¿no es cierto?, de buscarle en oración, en renovar, ¿no es cierto?, nuestro compromiso cada día con Él, en la lectura de la palabra, en estar, ¿no es cierto?, esa relación viva y continua todos los días con Él. Dice, ¿con quién expresamos nuestra unión en la Santa Cena? Entonces, con Cristo. Estamos unidos con Cristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué acontecimiento recordamos en la cena del Señor? Entonces, es la muerte de Cristo. Pero hay algo más. En la Santa Cena expresamos nuestra unión no solamente con Cristo,
sino también con nuestros hermanos en la fe. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por esto somos un solo cuerpo. En 1 Corintios 10:17 lo tenemos. Entonces, ¿no es cierto? Este texto se refiere a que nosotros como creyentes, todos unidos, ¿no es cierto?, por una misma fe, que es la fe puesta en Cristo, formamos, ¿no es cierto?, ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿cierto? Entonces, participamos, ¿no es cierto?, de la cena del Señor como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor. No es el templo, no es el edificio, sino cada uno de nosotros, ¿eh? La Santa Cena muestra que debemos sentirnos, dice, ¿cómo? Tristes y solitarios, cada uno debe vivir por su cuenta, o todos somos miembros de un solo cuerpo y familia. Marcamos el punto C. Somos, ¿no es cierto?, todos miembros de un solo cuerpo, de una misma familia que es la familia de Dios, ¿no es cierto? Así que la cena del Señor expresamos nuestra unión no solo con Cristo, sino también con nuestros hermanos. ¿Con quién expresamos nuestra unión en la cena del Señor? Entonces, primeramente con Cristo y después con nuestros hermanos. Vamos un poquito más. Dice, si en la Santa Cena expresamos nuestra unión con nuestros hermanos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones representa la de un hermano que está en condiciones de participar con sinceridad? El que dice, no puedo perdonar a Samuel por lo que me hizo. El que dice, Juana habló mal de mí y aún estoy amargado. O el que dice, con razón Pedro se enojó conmigo, pero ya le pedí perdón y estamos bien otra vez. ¿No es cierto? Acá está hablando acerca de estar, ¿no es cierto?, a cuentas con el Señor. ¿Cómo? Teniendo paz en nuestra mente, en nuestro corazón y paz con nuestros hermanos. Obviamente que no vamos a esperar a que llegue, ¿no es cierto?, el día de participar de la Santa Cena para poder perdonar a alguien que por ahí, por alguna razón, nos hirió, nos lastimó, o si nosotros por ahí involuntariamente a lo mejor lastimamos a alguien, no vamos a esperar el día de la Santa Cena para podernos poner a cuenta. Obviamente que eso lo tenemos que practicar a diario, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegue el día de la Santa Cena, tenemos libertad para participar, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos, esta fiesta tan hermosa. Entonces marcamos el punto C. La Biblia dice, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. O sea, no tenemos que estar ofendidos, ni guardando rencor, ni resentidos, ni amargados, con un espíritu de amargura, porque esto, ¿no es cierto?, no hace bien y no debemos esperar ese momento para ir a perdonar a alguien, sino que el Señor nos insta, ¿no es cierto?, y nos anima a estar a cuentas con Él todos los días, ¿no? Por eso la importancia de venir a su presencia cada día. Dice también que no debemos participar en la cena del Señor de manera indigna, es decir, de una manera que no honre a Dios. O sea, si nosotros estamos con resentimiento, enojados, con amargura, de esa manera no estamos honrando a Dios. Por eso dice que no debemos participar de la cena del Señor de una manera indigna, sino que como honramos al Señor con gozo, con alegría, teniendo paz con nuestros hermanos. ¿Qué debe hacer usted si está consciente de un pecado en su vida? Arrepentirse de todo corazón y luego participar en la cena, agradeciendo a Dios por su amor. Arrepentirse, pero quedarse con un sentido de culpabilidad y por ello no participar. O confesarlo, pero no de todo corazón y volver a cometer el mismo pecado después de participar en la cena. Obviamente vamos a marcar el punto A, ¿no es cierto? Debemos arrepentirnos de todo corazón, ¿no es cierto?, participar de la cena del Señor y obviamente procurando no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Dice, ¿con quién expresamos nuestra unión en la cena? Entonces, en la Santa Cena, dice primeramente entonces con Jesucristo y después con nuestros hermanos. ¿Qué acontecimiento recordamos? La muerte de Cristo.
No solamente recordamos un acontecimiento del pasado, también pensamos en lo que acontecerá en el futuro. Lea el versículo 26 del pasaje citado, dice al principio de la lección. Aquí dice que anunciamos, dice entonces en el pasado que anunciamos su muerte. Dice, y en el futuro, ¿qué es lo que anunciamos? Que Él vendrá otra vez. ¿Qué futuro acontecimiento esperamos entonces? La segunda venida de Cristo. Dice, Cristo habló de esta segunda venida cuando instituyó la cena del Señor, cuando dijo, no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Esto lo dijo en Marcos 14:25. Cristo se refiere aquí al establecimiento final del reino de Dios después de que Él haya vuelto, haya venido, ¿no es cierto?, por segunda vez a esta tierra. ¿En qué feliz acontecimiento, dice, del futuro, dice, pensamos cuando participamos en la cena del Señor? Entonces, ¿cuál es el acontecimiento que debemos esperar preparados, ¿no es cierto?, con alegría, con gozo, con expectativas de que Él vendrá otra vez. Dice, repase las palabras que aprendimos de memoria en esta lección con su cita y se encuentra en el número 7. Entonces, aprendamos este texto que es cortito, dice, hagan esto en memoria de mí. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de esta lección. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un dibujo de una persona. Dice, dé gracias al Señor porque entregó su cuerpo y sangre para unirnos con Él y también con nuestros hermanos, y porque algún día vendrá otra vez. Entonces, qué importante es, ¿no es cierto?, que cada vez que celebremos, ¿no es cierto?, la cena del Señor, ¿no es cierto?, tomando del pan que simboliza su cuerpo y bebiendo del vino que simboliza su sangre, lo podamos hacer, ¿no es cierto?, con alegría, con expectativas en nuestro corazón, ¿no es cierto?, anhelando y deseando que Él vuelva, ¿no es cierto?, por su iglesia, o sea, por su pueblo, que somos cada uno de aquellos que hemos creído y hemos determinado seguirle. Entonces ahí tenemos la pruebita, ¿no es cierto?, que es muy fácil. Prácticamente la han respondido ya en las preguntas anteriores. En el último punto dice, escriba a continuación las palabras aprendidas de memoria, dice con su cita. Bueno, así entonces pasamos, damos término a esta lección que fue la Cena del Señor. Le animo a que si no ha participado, ¿no es cierto?, de la Cena del Señor, la próxima vez que lo hagamos pueda participar. Si bien estamos viviendo en un tiempo, digamos, muy particular, ¿no es cierto?, con esta pandemia que nos está afectando, pero de todas maneras la Iglesia del Señor no se ha detenido. Seguimos, ¿no es cierto?, unidos a Cristo, seguimos unidos, ¿no es cierto?, como iglesia, como cuerpo de Cristo, orando unos por otros, sosteniendo nuestra vida, ¿no es cierto?, en oración. Y le animo a que si no ha participado de la Cena del Señor, pueda hacerlo. No tiene que esperar un momento especial. Entonces ya lo hemos explicado. Bueno, realmente deseo que haya sido de bendición esta enseñanza y la pueda poner en práctica en su vida. Dios les bendiga.